Pleno ordinario del mes de septiembre. Volvemos al cole y lo hacemos con un pleno en el que la economía es protagonista. Aprobación de la cuenta general, aprobación del segundo trimestre del plan de ajuste y dos modificaciones presupuestarias con bastante contenido. Sí, bueno, pues es protagonista la economía financiera de este ayuntamiento y por malas noticias, porque ojalá fueran buenas noticias. Por un lado, el seguimiento presupuestario. Es verdad que es el segundo trimestre que nos presentan ahora, que no es definitivo, pero en el que sí que ya hay marcadores que nos hacen ver que vamos a acabar el año pues igual que los últimos años, con un gasto en ayudas sociales, por ejemplo, que la proyección es que quede otra vez a la mitad. Siempre anuncian que tenemos un incremento histórico de ayudas sociales en Torrejón de más de 1 millón de euros y vemos que cuando acaba el año agotan la mitad de la partida. Yo aquí en este despacho recibo semanalmente a muchos vecinos y vecinas de Torrejón que precisamente vienen a denunciar que no les dan ayudas sociales, que dicen que no cumplen con no sé qué criterios y que todos son problemas. Oye, pues esa partida desde luego que no sobra, pero pagar la fiesta que hemos visto durante este fin de semana vale mucho dinero y tienen que sacarlo de algún sitio. Si es de ayudas sociales, pues de ahí mismo, pero como digo, al final la conjunción de Feria de la Tapa, de Feria de la Hamburguesa, de Artis, de conciertos, eso vale mucho dinero y lo pagan los torrejoneros que tienen necesidades más acuciantes, ¿no? más primordiales. Respecto a la modificación de crédito, pues curioso, es verdad que es una historia que se repite, pero que a mí cada vez me preocupa más. El problema que tenemos aquí es que el ayuntamiento ya no tiene capacidad de generar ingresos ordinarios para pagar nóminas. Y eso es un problemón, porque es un problemón estructural. Así se lo dice el interventor. Así se lo dijo, por cierto, en ese seguimiento presupuestario, en el segundo trimestre ya le dijo: no hay dinero para pagar nóminas, tienen ustedes que buscar fuentes de financiación y reducir el gasto en el capítulo 2, el gasto en festejos, en publicidad. Tienen que reducir el gasto porque no pueden pagar las nóminas de los trabajadores. Este reconocimiento de crédito y modificación de crédito viene por ahí, porque ha habido una necesidad de casi 2 millones de euros. Es que fijaros la cantidad, casi 2 millones de euros para poder pagar nóminas. De ahí sacan casi 500.000 euros del fondo de contingencia, un fondo que se establece para cuestiones sobrevenidas, cuando hay una emergencia en la ciudad, cuando hay un gasto que no tenías previsto, pero hombre, el pago en nóminas es un gasto perfectamente previsto. Y luego el otro 1,5 millones lo sacan con la participación en impuestos del Estado. Estas son las cantidades que el Estado entrega a las administraciones públicas, a comunidades autónomas y ayuntamientos, fruto del incremento del consumo que ha habido en este país. Por mucho que haya goreros que dicen que España va mal, la realidad es que con la empleabilidad, los niveles que estamos, que son niveles históricos nunca conocidos, con el incremento de salarios que tiene que ser mucho más pronunciado, pero que ya se va notando en el consumo, fruto de ese consumo tenemos más ingresos vía impuestos, ingresos que el Estado español, esos que critica, por cierto, el Partido Popular, ingresos que el Estado, que el Gobierno, manda al Ayuntamiento de Torrejón, y esos ingresos, esa sobrefinanciación, según la ley, debe utilizarse para pagar deuda. Aquí en Torrejón se utiliza para pagar nóminas. Y digo yo, si alguna vez la foto que dibujan Ayuso, Feijóo o el alcalde de Torrejón, esa foto que dice que España es un desastre a nivel económico, si alguna vez eso fuera verdad, la primera consecuencia es que el propio alcalde dejaría de cobrar porque está cobrando nóminas gracias a que España va bien. Al margen de esa modificación de crédito, en la que nos dicen también que al margen de deudas, por nóminas, que tienen que pagar nóminas, nos dicen que tienen un incremento de casi 1 millón de euros en montaje y desmontaje de festejos. Es que es normal, claro, es que al final con tanto festejo se te dispara esa partida, pero no puede ser a costa de degradar los servicios públicos, no puede ser a costa de que la ciudad cada vez esté más sucio o los barrios abandonados, que ahora hablaremos de ello. Y respecto a la cuenta general, que ese es el documento más importante que deberían además ver los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz. El presupuesto, que es lo que siempre publican, es la intención que tiene el ayuntamiento. Dicen: yo voy a hacer todo esto. La cuenta general, que es el cierre del ejercicio, es quien te dice realmente qué es lo que han hecho. ¿Y qué han hecho en Torrejón? Pues datos que son históricos, como ellos dicen. Torrejón, ciudad de moda, precisamente por ser la única en la Comunidad de Madrid que ha cerrado con 10 millones de euros de resultado negativo. Menos gastos, menos ingresos que gastos. Un resultado de menos 10 millones de euros, que es algo inaudito en la Comunidad de Madrid. Con un remanente de tesorería, es decir, el dinero que tenemos en caja, de casi 4 millones de euros negativos, con el rescate de la empresa de vivienda que han quebrado, con una proyección de gasto que, como digo, siempre se reduce en las mismas partidas, en ayudas sociales, en servicios públicos, y se dispara en gasto en comunicación, en marketing y en festejos, y con muchas complicaciones para pagar nóminas. Esta cuenta general no se puede apoyar. Cualquier partido que tenga un poquito de sentido común no puede apoyar estas cuentas, y por eso no las hemos apoyado. Y además, desde aquí yo vuelvo a pedir responsabilidad a este equipo de gobierno, que da una patada hacia adelante, que sigue acumulando deuda y que sigue sin responder a las necesidades verdaderas de la ciudad.
Y a nivel económico, pues hemos tenido este pleno en el que se dibuja una imagen muy preocupante de la ciudad en el corto plazo y sobre todo en el medio plazo. El concejal de Economía hablaba de un endeudamiento por debajo del 75%. No sé si esto incluye los datos de la AMV o todavía están fuera de... Incluye la AMV, que no solo es la deuda que nos ha traspasado su pésima gestión. Como han quebrado la empresa, nos pasan 7 millones de euros de deuda por los bancos, que hay que sumar a esos más de 90 que tenemos. No solo eso, sino también es que la empresa de la vivienda nos debía 8 millones de euros que vamos a dejar de cobrar. Por tanto, tus ingresos reconocidos, aunque no sean efectivos, pero a la hora de contemplar y de calcular la deuda, también se calcula lo que me debe la gente, ¿no? Porque una empresa no va a dejar, no nos va a pagar eso y además nos da deuda, en suma son 15 millones de euros lo que estamos sumando a ese endeudamiento. Eso no se tiene en cuenta en ese dato que da el concejal de Hacienda, como tampoco se tiene en cuenta las facturas, las que conocemos, solo impagadas de 2023, que eran 14 millones de euros a diciembre y que a día de hoy son muchos más. Por cierto, aprueban la cuenta general y de esto hago una crítica abierta al interventor también, porque el interventor también valida que esa cuenta general, en el que dice que hemos cumplido con el techo de gasto solo por 57.000 euros por debajo del límite, hoy, en este momento que se ha aprobado, ya tenemos facturas de ese ejercicio que superan por muchísimo ese dato. Por tanto, esta cuenta general debería llegar al Ministerio de Hacienda diciendo que se ha incumplido el plan de ajuste, el techo de gasto, para que Hacienda al final ponga sentido común de que no tienen el Partido Popular. Y bueno, lo que hemos visto, insisto, es que al final lo que se ha incrementado es el consumo en España. España al final a nivel económico funciona y es en Europa es el país que más y mejor está creciendo, y eso tiene como consecuencia directa que las administraciones públicas tienen más ingresos para pagar servicios públicos, y como digo, en Torrejón se utiliza para pagar nóminas y festejos, pero bueno, demos gracias a que el país sigue avanzando. De forma colateral también se ha hablado del PIE, de la participación en los ingresos del Estado, que parece ser que Torrejón va a pasar de cobrar 2 millones a cobrar 6. Esa era la previsión, ¿no? Como digo, la previsión agorera que hizo el Partido Popular de Torrejón 2, porque al final tiene que mantener un relato. Cuando Ayuso dice, digo Ayuso porque Feijóo dice poco y lo que dice importa poco, ¿no? Al final, cuando Ayuso, que es la que manda, dice que España va mal, que es un desastre económico, hacen esa proyección. En 2022 vamos a tener unos ingresos vía impuestos del Estado, eso es IRPF, IVA, los impuestos que se comparten entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, que iba a haber una proyección de 2 millones de euros de ingresos. Entonces se hace una cantidad que se llama entrega a cuenta. El Estado adelanta ese dinero y cuando acaba el ejercicio se ve cómo hemos acabado. ¿Qué pasó en 2022? Que en vez de 2 millones fueron 6 millones de euros que han llegado vía participación en impuestos del Estado. Al margen del Fondo Complementario de Financiación, que se ha incrementado también a niveles históricos. Al margen de los fondos europeos, que han llegado decenas de millones de euros a Torrejón de Ardoz. Y como digo, fruto de que el país, a pesar de las circunstancias complejas que afectan a nivel mundial, fruto de que vamos mejorando y vamos generando más consumo, a la gente, las familias tienen más capacidad de gasto, pues van consumiendo más y por eso nos llegan más dinero, en este caso al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. La economía también era protagonista de la moción presentada por el PP, que es la misma que están presentando en ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid, sobre Cataluña y el pacto fiscal. Sí, la verdad es que mucha pereza hablar de temas que trascienden por completo a los intereses de los torrejoneros, pero yo cuando lo traen pues me toca hablar, me toca decirles cosas y luego les gusta poco. En esto soy un poco masoca, ¿no? Porque siempre traen estas cosas, me escuchan, se indignan, se revuelven, me gritan, oye, pues no traigan estas cosas a este ayuntamiento porque les importa poco a los torrejoneros, pero vuelven a insistir con Cataluña, con un acuerdo fiscal que desconocen, pero no que lo diga yo, que dijo el propio portavoz del Partido Popular que no ha visto ese acuerdo, pero que le han dado la moción y la tiene que presentar. Bien, pues desconocen la moción que presentan, pero luego además, a margen de todo eso, nos hablan de justicia fiscal. Y bueno, yo hoy les he dado algunos datos concretos. No puede ser que Madrid, que lo ponen como ejemplo de justicia fiscal, ¿no? Dicen que está infrafinanciada la Comunidad de Madrid. Resulta que Madrid en la última década ha dejado de ingresar 14.000 millones de euros, no porque hayan bajado impuestos a la clase trabajadora, sino porque 524 madrileños, los 524 ricos, digo madrileños porque tributan aquí, que no son de Madrid la mayoría de ellos, vienen aquí porque aquí pagan muy pocos impuestos. Lo generan en otras comunidades autónomas, pero vienen a Madrid a pagar pocos impuestos. Se les han perdonado 14.000 millones de euros. Y esa es la justicia fiscal para un 1% de madrileños, menos de un 1%, que se ahorran esa millonada, pero a cambio, ¿qué reciben la clase trabajadora? Pues reciben 48.000 plazas públicas de FP, que gente que ha presentado su solicitud ya ha quedado fuera en este curso, piden 400.000 euros a las familias de los fallecidos en las residencias, nos faltan centros de salud, nos falta parque de bomberos, y eso es lo que reciben los madrileños. Por tanto, el concepto de justicia fiscal que tienen está absolutamente pervertido. Es una justicia fiscal para los ricos, que tienen el objetivo en el foco siempre constantemente el Partido Popular.
Este pleno de septiembre obviamente ha estado marcado también por la vuelta al cole y lo hacía en una moción y dos preguntas. ¿Un árbol se ha caído en el Miguel de Cervantes? Sí. Hay problemas en los areneros del Buen Gobernador y la moción sobre la escolarización. Sí, bueno, el tema de mantenimiento en la ciudad es algo en lo que vamos a insistir porque el presupuesto municipal tiene que estar dedicado a estas cosas. El mantenimiento del arbolado en la ciudad es muy deficiente. Además, estamos pidiendo constantemente que se haga un inventario para que cataloguemos, ¿no? Pues algunas de ellas muy sensibles que no se tienen en cuenta y cuando aquí hay proyectos de mejora en algún barrio, algunos además que son muy insistentes, en otros nunca pasan, pero no se tiene en cuenta al final también la longevidad de estos árboles. Y luego muchos de ellos que están mal mantenidos y se generan problemas como en el Miguel de Cervantes. La falta de mantenimiento en areneros no son areneros, también vemos los pipicanes, ¿no? Que anda también en esto con la tecla. ¿Cómo no cuidar grandes zonas verdes? Pues llenamos de pipicanes enormes y de esa manera ahorramos mantenimiento, pero también tiene mantenimiento los pipicanes que no los hay. La moción de educación que lleva el grupo mixto de Más Madrid tenía que ver con los problemas que ha habido en este proceso de matriculación al inicio del curso, establecer mejores herramientas para la matriculación telemática, poner más personal administrativo al servicio de este proceso que sufren también muchas familias y centros con grandes complicaciones y pocos recursos. Bien, además ha salido apoyada esta moción. Bien, a mi juicio, bien que se apruebe esto. Hemos tenido problemas mucho más grandes en el inicio del curso. En los colegios de Torrejón han faltado decenas de profesores. En colegios de educación infantil y primaria, que oye, pues al final preocupan a las familias porque son niños pequeños y al final van a colegios donde no tienen su profesor y tienen que las propias direcciones de los centros hacer malabares para juntar a los niños con unas ratios que ya son enormes, pues imaginaros si encima faltan profesores. Como digo, hay 48.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid que han presentado su solicitud para la FP en centros públicos y han sido rechazados 48.000 jóvenes que no pueden tener ese proyecto de vida, lo cual me parece un drama. Así que bien por aprobar este aspecto, ¿no? en la matriculación, pero nos queda un mundo que recorrer en educación en la Comunidad de Madrid. En este pleno el PSOE se centraba en la situación de Fresnos. Concretamente presentaba una batería de medidas y también hablaba sobre la situación en la que se encuentran las viviendas de alquiler. Vamos a volver a insistir. El año pasado, antes de las elecciones, presentamos un plan integral para todos los barrios de Torrejón de Ardoz, un plan personalizado, consensuado con los vecinos de la zona, que son los que en su día a día nos marcan las prioridades, ¿no? Que es lo que ellos consideran que más les afecta o donde hay que insistir a la hora de invertir en cada barrio. Presentamos esto antes de las elecciones, presentamos un programa más electoral que era un modelo de ciudad en sí mismo, un modelo de ciudad consensuado con los vecinos. Hemos dado un espacio de 18 meses, creo que importante para este equipo de gobierno, para que hagan su cambio de alcalde, ¿no? que al final consoliden esa mentira y cuando ese alcalde ya está consolidado, ver que sigue mintiendo igual que el que había anteriormente y el que había anteriormente. Vemos que los barrios están abandonados, no lo decimos nosotros. Esta moción de Fresnos es una moción tan concreta que los vecinos hablan de pasos de peatones, de semáforos que tienen que tener más segundos en rojo. Esa era la moción. Una moción sencilla desde el punto de vista de inversión, porque es una inversión mucho menor, por ejemplo, que traer a un cantante que cobra 400.000 euros por un concierto. Esta inversión en este barrio es menor. Sí que sufren traer a ese cantante en el barrio, pero luego en su día a día, el resto del año ven que es un barrio con graves carencias, un barrio además de los más nuevos de la ciudad, que es el barrio de Fresnos. Entonces hemos traído esta moción. En la comisión informativa es verdad que el señor Navarro me hizo alguna pregunta muy concreta sobre la moción que me llevó a pensar que iban a aprobar la moción o que iban a hacer una propuesta. Al final nos encontramos que es el PP de siempre, que utilizan su mayoría absoluta como un rodillo, que dicen que les importa un pepino, le digo así, lo que digan los vecinos. Nos presentan una enmienda a ese plan concreto que nos han trasladado los vecinos, en la que nos dicen que reiteran acuerdo del año 2018 de mejoras en barrio, entre ellos el barrio de Fresnos, por lo cual lo que hicieron en 2018 nos ha llevado hasta el momento y esa es la propuesta del PP para ese barrio. Y luego las viviendas en alquiler. Que no puede ser que se incumpla primero la ley electoral, que el alcalde a la fuga, Nacho, se vaya a la parcela a 3 días de las elecciones municipales, es decir, comienzan las obras de las 150 viviendas en alquiler del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que más de 4.000 vecinos le llevaron a la calle a hacer cola, en vez de poner una plataforma telemática como todos los grandes ayuntamientos, aquí quieren la fotito de la gente haciendo cola. 4.000 personas que se creyeron realmente que iban a hacer viviendas públicas. De hecho, en Torrejón, que estamos ya rondando las 140.000 personas, hay 135.000 que piensan que hay viviendas públicas en Fresnos y 4.000 que echaron la solicitud que saben que eso es mentira, que no hay viviendas y que no ha habido ni siquiera sorteo.
El año pasado, cuando ya habían pasado meses del anuncio del comienzo de las obras, ya trajimos una moción en este mismo pleno, en septiembre del año pasado, diciendo que qué pasaba con las obras, que habían anunciado el comienzo de las obras, que habían anunciado el comienzo del sorteo, que el alcalde se había ido a hacerse una foto en la parcela. Nos dijeron que era inminente el comienzo de las obras. Ha pasado un año más, 18 meses, y esa parcela es un páramo. Ahí la única máquina que ha habido en su día fue la de la foto de Nacho, ¿no?, el alcalde de Alazúa, que estamos pidiendo certezas. Si no va a haber viviendas, que se lo digan a los vecinos y vecinas. Si va a haber viviendas, que nos digan cuándo van a empezar, cuándo va a ser el sorteo. Ahora nos dicen que es que se ha incrementado el precio de las obras. O sea, el año pasado, hace 2 podía colar, como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania, que hubo un encarecimiento del material. En 2023 eso ya estaba asumido. Ya sabíamos lo que costaban las obras y ya se cuantificó el coste, el precio de esas viviendas. Por cierto, que no son una respuesta al problema de la vivienda en Torrejón de Ardoz. Al final, viviendas de 35 metros cuadrados de un solo dormitorio es una respuesta para un grupo muy concreto de gente que está necesitando vivienda de alquiler, no para familias, que hay muchas de ellas que no pueden acceder. Viviendas de un dormitorio de 35 metros cuadrados a un precio de 500, 550 euros al mes, tampoco son un chollo, tengo que decirlo. Pero bueno, al menos es algo, pero ni siquiera eso. Mientras tanto, el Partido Popular, como sabéis, se ha negado a la moción que llevamos también antes de verano de declarar Torrejón como zona tensionada en el mercado de alquiler para rebajar esos precios que son inasumibles para la mayoría de familias. No hay respuesta de vivienda pública y lo que hacen en agosto son los fondos buitre, que son los grandes tenedores de vivienda en Torrejón, que son los que ponen el precio medio en el mercado, y eso lleva a tantísimas familias a no poder acceder a una vivienda, o los que ya la tienen a pasarlas realmente canutas para poder pagar su renta de alquiler o su renta de hipoteca en Torrejón de Ardoz. Y pedimos soluciones concretas al que nos parece el principal problema que está afectando no a Torrejón, a todo el país en este momento, pero tenemos que ponernos manos a la obra y presentar soluciones concretas como las que hemos presentado en este pleno. Más de viviendas, en el turno de ruegos y preguntas volvía a salir Carmen Laforet. No se solucionan los problemas. Pues al final creo que ahí hicimos una actuación buena, en el sentido de que conseguimos implicar a todas las administraciones. Ahí estuvo el Ayuntamiento de Torrejón, ahí estuvo la Comunidad de Madrid y ahí estuvo el Gobierno de España. Conseguimos al final traer a Carmen Laforet, estuvo el alcalde, estuvieron portavoces de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, vino Ayuso a anunciar una mejora de no sé cuántos millones de euros, entre ellos para ese barrio, vino el delegado del Gobierno en Madrid, vino a visitar también la urbanización y para comprometerse a mejorar la seguridad. Lo que hemos visto es que al final conseguimos todo ese impacto también mediático y de traer a las administraciones responsables, y hemos visto que al final el Ayuntamiento de Torrejón, bueno, pues cumplió un poco con el expediente, ya se ha olvidado de sus vecinos. La Comunidad de Madrid, que tiene competencia porque son sus viviendas, esas viviendas son de la Comunidad de Madrid, vino Ayuso aquí a hacerse la foto, no allí. Aquí el Ayuntamiento no se atrevió a ir allí, como hemos ido del resto, a anunciar que iba a haber no sé qué mejoras. Lo que me dicen los vecinos es que una vez que ha pasado todo el ruido mediático, ahí les han vuelto a dejar abandonados, siguen con graves problemas de mantenimiento, de rotura de las instalaciones, con el garaje quemado, el garaje donde no se puede acceder, con unas viviendas que no son accesibles, y viven muchísimas personas con dificultad de movilidad, personas que se desplazan en silla de ruedas, que además viven solas en una urbanización donde no pueden ni siquiera transitar por las zonas comunes. Y graves problemas también de seguridad, de menudeo, de delincuencia dentro de la urbanización. Se comprometieron a poner seguridad privada dentro, porque al final la policía, ni la policía local ni la nacional, pueden intervenir dentro de una propiedad privada, a no ser que se esté cometiendo un delito en ese momento. Aquí el problema no es la comisión de delitos, es también la prevención, y tendría que haber seguridad que no hay en esa urbanización. Por tanto, da que deje claro que vamos a volver a insistir tantas veces como sea necesario para que ahí puedan tener una vida tan digna como la de cualquiera de nosotros. Una de las noticias de este verano fueron los incendios en Soto de Espinillos. Más Madrid se situaba en el día después. Concretamente proponían dedicar la parcela a huertos urbanos, a recuperar la agroecología. Nosotros creemos que, y hemos propuesto muchas veces, que tenemos un tesoro en esta ciudad, que tenemos un río que no se aprovecha para absolutamente nada. Nuestra propuesta siempre ha sido hacer una zona de esparcimiento medioambiental para que los vecinos puedan acercarse a esa parte del río y que disfrutemos también del ocio respetable con el medio ambiente de esa zona. El proyecto que se presentó inicialmente, la maqueta que vimos en la que se hacía un bosque, lo llamaron bosque urbano, no era el concepto porque era un bosque grande y demás. En cualquier caso, era una zona en la que los vecinos y vecinas de Torrejón, de Alcalá y de todos los puntos de la Comunidad de Madrid podían venir
a disfrutar de esa zona en el río, y a nosotros nos parece que ese es un buen proyecto. Pero es que no hay nada. Yo no creo que el mejor proyecto sea hacer todo un huerto en esa zona. Yo creo que al final ese proyecto dejaría fuera el disfrute de muchos torrejoneros. Mi modelo de ciudad, de luego, no sería exactamente ese. Otra cosa es que sí que podrías poner una parte de huertos también para atraer a la gente, ¿no? a ese ocio que tiene que ver también con el respeto ambiental, que los niños y las niñas sepan que es fundamental cuidar nuestro planeta, porque solo tenemos uno. El problema de todo esto es que hubo un incendio, efectivamente, varios ha habido, pero bueno, uno que afectó a esa zona, del que preguntamos en su día, que no sabemos nada, que no nos han dado datos concretos de por qué se produjo el incendio, de quién lo produjo, de cuáles han sido las consecuencias, de que ese es un espacio protegido y si esa protección se ha visto vulnerada después del incendio, si esa vulneración ha cambiado el proyecto. Son muchas preguntas que yo creo que hay que resolver, ¿no? Pero sobre todo, hay una concreta, que es que los torrejoneros hemos pagado 4 millones de euros a Ayuso por una parcela que está en Alcalá de Henares. Esto es casi kafkiano, pero ha sido así. Hemos pagado 4 millones de euros de dinero que no nos sobra a Ayuso por una parcela que está en Alcalá de Henares y sobre la que no hay absolutamente nada. Que también tenía que haber empezado ahí a haber algo, no sé si huertos, no sé si árboles, pero algo, y solo ha habido pagos efectivos a Ayuso, que viene aquí a Torrejón a hacer caja, y la alcaldesa de Alcalá diciendo que ella no tiene ningún acuerdo firmado con el alcalde de Torrejón, que hay una declaración de intenciones y que ya se verá qué pasa en el futuro. De momento lo que pasa es que estamos pagando una parcela que no tiene ningún uso. El portavoz del PP utilizaba su turno para anunciar algunos puntos de ese proyecto que quieren poner en marcha, en el que han rebautizado como Bosque Soto de Espinillos. 50.000 árboles, riego con bombeo a través de Henares y caminos de Zahorra para no perjudicar el medio ambiente. Hacen el anuncio sobre el anuncio que anunciaron cuando estaban anunciando que se iba a hacer esto. Es que es un anuncio permanente. También, eso es lo que ha dicho a viva voz. La enmienda que nos han presentado, en la enmienda lo que pone es que instaban al Ayuntamiento de Torrejón y al de Alcalá a que presenten proyectos para hacer algo con Soto de Espinillos. Hombre, pero si ya ha habido una parcela comprada, si ya ha habido una maqueta, si ya en teoría nos dijeron antes de verano, una pregunta que llevamos al pleno, que ya había un proyecto tutor para esa zona. Y ahora nos dicen que instan al Ayuntamiento de Torrejón y al de Alcalá a que presenten proyectos y, ojo, que se paguen con fondos europeos. Que ha habido dinero para pagar a Ayuso, eso sí, con impuestos de los torrejoneros, pero ahora el desarrollo quieren que sea con fondos europeos a través del gobierno de España. Eso es lo que hay, que al final son anuncios constantes y luego todo una mentira. La realidad, una vez más, es que creo que los vecinos de Torrejón piensan que hay viviendas públicas en Fresnos, que hemos comprado la casa grande para una universidad, que está Soto de Espinillos. Piensan todo esto, porque al final, si no estás en el día a día, no lo ves. Y la inmensa mayoría de torrejoneros ven en el Plaza Mayor que tenemos las mejores fiestas del mundo, pero que además la ciudad va progresando, ¿no? Todo esto es mentira. Lo de las fiestas, sí, es verdad que hay un gasto descomunal, y hombre, y con esto, con lo que se gastamos, si no haces unas buenas fiestas, muy mal tendrías que hacerlo. La realidad es que lo importante, lo nuclear, los barrios, la limpieza, la universidad en Torrejón, no ha llegado la pública en la Alcalá de Henares, la que ha llegado de la privada, de la comunidad, la UCAM, la Universidad Católica Privada de Murcia, esa sí que ha llegado y no lo he visto en el Plaza Mayor. No hemos visto que haya una ciudad deportiva en Soto, como dijeron. Lo que sí que ha habido es una cesión de terrenos públicos a la Federación Madrileña de Fútbol para que haga una ciudad deportiva privada. Y eso es la realidad, y estaremos aquí para denunciarla cada pleno. Precisamente te me has adelantado, una de las noticias de los últimos días era precisamente esa. El rector de la Universidad de Alcalá descartaba utilizar la Casa Grande y en su lugar se harán cursos en Torrejón, pero en otras ubicaciones. Pues ya tenemos aquí a la UNED en el paraíso. La UNED ya pues hace atención formativa a la gente que está estudiando, haciendo grados a distancia. Tienen, pues creo que son 2 días a la semana que pueden hacer tutorías ahí. Pues ese es el modelo de universidad pública que queremos para Torrejón de Ardoz, para una ciudad de 140.000 habitantes. Todos los anuncios que ha habido rimbombantes del alcalde yéndose a firmar con el rector de Alcalá que llegaba a la universidad pública a Torrejón de Ardoz, ya nos dicen primero que no hay oferta formativa porque no la hay, además ya sé que no lo va a haber. En los presupuestos de la Universidad de Alcalá no hay nada ni en el corto ni en el medio plazo sobre Torrejón de Ardoz, y hay declaraciones, ¿sí?, de que sí, sería bueno, claro que sería bueno que Torrejón hubiera una universidad pública, si estamos todos de acuerdo, pero ¿qué va a haber? ¿No va a haber nada en la Casa Grande? Pues evidentemente ahí, pues que nadie ha pasado por ahí verá que no da para hacer una universidad, ni siquiera un campus, ¿no? Puede haber a lo mejor alguna facultad
concreta de la universidad. Creo que hay que ser más serios con todo esto. Creo que tenemos unos terrenos del cuartel de automovilismo que hay en medio de la ciudad que tenemos que ser además ambiciosos y decir al Gobierno de España, al Ministerio de Defensa, que queremos que esos terrenos se pongan a disposición del Ministerio de Educación de la Comunidad de Madrid para que ahí haya una universidad pública en condiciones para nuestra ciudad. Esa es nuestra propuesta y la mantendremos.